Entonces, chicos, el día de hoy vamos a trabajar con las páginas 134 y 135 de su libro. Por favor, ubiquen esas páginas. Y les recuerdo que el día de hoy me van a entregar la portada del mes. ¿Qué elementos debe de llevar antes de empezar de lleno con el tema? Debe llevar su nombre completo, el nombre de la asignatura, el mes, el nombre del mes en el que vamos a entrar ya el día de mañana, junio, y el ciclo escolar 2020-2021, que es el año escolar en el que ustedes están justamente en segundo grado de secundaria. Muy bien. Entonces, aquí está, chicos. Ricardo. Ah, mira, ya mero tu cumple. Qué padre. Ojalá que ya lo puedas, que la puedas pasar muy bonito ese día. Ok, si sales y vuelves a entrar, pues yo te admito para que la conexión esté más estable. Voy a estar pendiente. Bien, chicos, entonces entramos ahora sí al tema de la sesión del día de hoy. Dice, ¿cuál de los dos cambia más rápidamente? Sabemos que, como anteriormente hemos platicado las veces anteriores, las cosas constantemente están cambiando. Incluso ustedes diariamente están cambiando, solamente que no se dan cuenta de un día para otro, sino que pasa un tiempo más prolongado, digamos un transcurso, a lo largo del transcurso de los años, ustedes se pueden ir dando cuenta de que son diferentes a aquellas personas que eran hace 10 o hace 5 años. Entonces, no es el mismo crecimiento que ustedes tienen a comparación del crecimiento, por ejemplo, de un conejo, supongamos, ¿no? Solamente para poner dos ejemplos, para que ustedes comprendan que a pesar de que las cosas cambian, todo nuestro alrededor está constantemente cambiando, no quiere decir que lo hagan a una misma velocidad. Eso depende mucho de la naturaleza de los objetos o de las cosas que estén cambiando. Entonces, a pesar de que ustedes y, por ejemplo, los conejos son seres vivos, el hecho de ser de diferentes especies hace o tiene la naturaleza de que el crecimiento que lleva cada uno es diferente, incluso entre ustedes mismos. A pesar de que todos somos seres humanos, entre ustedes mismos, por cuestiones genéticas, unos tienden a desarrollar algunas características más que otros. Entonces, todo cambia, pero cambia a velocidades diferentes y de formas diferentes. Entonces, a esto vamos a introducirnos a comparar, a tratar de entender cuando dos fenómenos se nos grafican, cómo podemos identificar cuando uno cambia más rápidamente que el otro. Bien, entonces empezamos. Dice, al exponerse a la temperatura ambiente de 15 grados centígrados, una taza de café, cuya temperatura era de 60 grados, a los 10 minutos su temperatura bajó a 20 grados centígrados. ¿Cuál es la razón de cambio de la temperatura en grados centígrados por minuto? O sea, ¿cuánto cambió, cuánto disminuyó o cuánto aumentó en temperatura cada minuto que pasó? Bueno, esto es nada más como para abrir el tema e introducirnos a él. Dice, justamente, una taza de café y una de atole se calientan en un horno de microondas. Entonces son dos sustancias distintas, café y atole. Luego se sacan del horno y se exponen a la temperatura ambiente, que es de 15 grados centígrados. Ok, entonces se sacan las dos sustancias y en el medio ambiente tenemos una temperatura de 15 grados centígrados. Supongamos que en los primeros 12 minutos las temperaturas de ambos líquidos disminuyen uniformemente conforme transcurre el tiempo.
La gráfica representa una aproximación de los cambios de temperatura de ambas tazas durante los primeros 12 minutos, a partir del momento en el que se sacan del horno. Ok, entonces a la derecha tenemos justamente esa gráfica. Dice, velocidad de enfriamiento de los líquidos. El atole y el café. El café es el azul, el atole es el rojo. En el eje vertical, o sea, en el eje Y tenemos temperatura en grados centígrados. Y ahí tenemos 10, 20, 30, 40, hasta llegar a 90. Y en el eje horizontal, el eje acostado, tenemos el tiempo en minutos que siempre va hacia adelante, ¿no? De 0, 2, 4, 6 hasta 12. Ok, vamos a ver. Número 1, completa de acuerdo con lo que cada gráfica, presenta. Entonces, tenemos contenido de la taza, café o atole. Esas dos opciones nos están dando. Temperatura que alcanzó la taza al salir del horno de microondas. Ok, justamente cuando salió del horno de microondas, antes de que empezara a transcurrir el tiempo afuera del horno, ¿qué temperatura tenía el café? 90 grados. 90 grados, muy bien. Aquí está. A los 0 minutos de haber salido del horno de microondas, la taza tenía 90 grados. Es ese punto azul que les acabo de remarcar. ¿Ok? 90 grados. Y por otro lado, el atole, ¿qué temperatura tenía? 70. 70, muy bien. 70 grados. Aquí está. A los 0 minutos la temperatura del atole era de 70 grados. Luego nos preguntan, la temperatura 10 minutos después de que se sacó del horno, primero del café. 50. 50 grados. Con el atole. Igual con el atole, así es, 50 grados a ambos. ¿Cuál es el punto donde están ambos? Justamente donde chocan, chicos. Aquí, fíjense, aquí mero. A los 10 minutos, tanto el café como el atole tienen exactamente 50 grados de temperatura. Esa es la altura de los dos puntos. Coinciden. Ahora, ¿cuántos grados por minuto disminuyó cada bebida? ¿Cómo lo podemos calcular? ¿Cómo podemos calcular la temperatura que disminuyó cada bebida en 10 minutos? A lo largo de esos 10 minutos.
Dividiendo. Ok, dividiendo. ¿Qué podemos dividir? Los grados que disminuyó entre 10. Ok, muy bien. ¿Cuántos grados disminuyó el café en 10 minutos? 40 en el de café. Ajá, 40 entre 10. Ajá, Esto da es. 4. Ajá, ¿y el otro? El otro sería 2. Pues sería 20 entre 10 da 2. Perfecto, muy bien. Así es, chicos. 4 grados y 2 grados. Excelente. Entonces, fíjense qué fue lo que pasó. Para saber cuánto de temperatura disminuyó cada minuto, sabiendo que después de esos 10 minutos el café ya estaba en 50 grados, es decir, de 90 grados pasamos a 50 grados en 10 minutos. Esto fue lo que pasó. Entonces, ¿cuántos grados disminuyó? 40. 40 grados. ¿En cuánto tiempo? En 10 minutos. Yo quiero saber cuántos grados disminuyó entonces, no en 10 minutos, sino en cada uno de los minutos transcurridos. Y lo mismo para el atole, solamente que las temperaturas son diferentes. Al salir del horno tenía 70 grados y llegó a 50 grados luego de 10 minutos. Entonces, lo que pasó es que disminuyó 20 grados. Si disminuyó 20 grados en 10 minutos, entonces, ¿cuántos grados disminuyó cada minuto? 2 grados. Hacemos la división. Muy bien. Ok, ahora ya tenemos cuánto disminuyó cada minuto de manera exacta. Fíjense que en la gráfica, si nos hubiéramos puesto a considerar el trazo de cada bebida, a lo mejor nos íbamos a aproximar, pero iba a ser un poquito más tardado. Muy bien, entonces, ya tenemos cuánto disminuyó de temperatura cada bebida en cada minuto transcurrido. Vamos a completar esta tabla, chicos. Vamos a empezar primero con la del café. A los 0 minutos, pues ya sabemos que tenía 90 grados. Luego de 1 minuto, entonces, ¿cuántos grados tenía? 86. 86, porque en ese minuto debió disminuir 4 grados. En el segundo minuto, 82. 84. 82, porque ojo, disminuye 4 grados. Luego 78, ¿no? Luego 74, luego 70. Después, ¿cuánto? 66, 66. Después, 62, 58, 54, 50. Fíjense, aquí ya nos podemos dar cuenta que lo que estamos haciendo está bien, porque a los 10 minutos nos dio la temperatura que antes colocamos en la tabla pues, anterior, ¿no? Entonces, a los 10 minutos, 50. Si la tabla continuara, a los 11 minutos, ¿qué temperatura tendría? 46. Muy bien, 46. Y después, 42. 42. Perfecto. Entonces, fíjense, ya sabiendo cuánto disminuye en temperatura el café por minuto, pues podemos saber la temperatura exacta que va a tener a lo largo del tiempo. Ahora vamos con el del atole. Al inicio el atole tenía 70 grados. Ahí está. Ojo, el atole fue disminuyendo 2 grados. Entonces, si al inicio tenía 70, luego de 1 minuto, ¿con cuántos grados estaba? 68. 68. 88. A los 2 minutos, 68.
Ah, perdón, 68, es verdad. ¿De dónde saqué yo el 8? 68. A los 2 minutos, 66. luego 64, 62, 60. De 60 para abajo, 2 unidades, pues tenemos 58. 58. Otra vez 56, 54, 52, 50 y otra vez nos damos cuenta que lo que estamos haciendo está bien porque a los 10 minutos justamente llegamos a 50 grados. Después 48 y por último 46. Ahí está. Después nos dice, ¿cuál es la razón de cambio de la temperatura? Es decir, la velocidad en que se enfrían los dos líquidos. ¿Con qué velocidad se enfría el café? Primero comenzó como 4 días, después bajó a 2. Ok, entonces el café, así es como dice Mauricio. El café se enfría 4 grados por minuto y el atole 2 grados por minuto. Acuérdense que la razón de cambio se refiere a cuánto cambia en una unidad de tiempo. En este caso, pues ya lo habíamos sacado antes. El café disminuye 4 grados cada minuto y el atole 2 grados cada minuto. Ambas son las razones de cambio. ¿Cómo va cambiando la situación en una unidad de tiempo? En este caso, nuestra unidad de tiempo fue el minuto, pero habrán otras situaciones en las que no necesariamente sea minuto. Pueden ser horas, pueden ser años, pueden ser días, entonces solo ahí tener cuidado. Después, ¿cuánto tiempo debió transcurrir para que el atole y el café tuvieran la misma temperatura? 10 minutos. Así es, 10 minutos. 10 minutos. Muy bien, chicos, seguimos. Ahora en la página 135, la que sigue, de esta que tenemos aquí. Dice, resuelve y ejercita. Para calcular la razón de cambio de la temperatura del café, se toman dos datos cualesquiera de la tabla o gráfica. Tomemos, por ejemplo, los correspondientes a las temperaturas del café a los 10 y a los 0 minutos y se realiza el cociente, que fue justamente lo que el compañero hizo, solo que de forma directa. Se compara 50 con 90 grados, es decir, la temperatura final contra la temperatura inicial. ¿Para qué? Para que sepamos cuánto cambió en ese transcurso del tiempo. Ahora, el tiempo final entre el tiempo inicial. Siempre es en ese orden, la medida final menos la medida inicial, tanto arriba como abajo. ¿Para qué? Para que sepamos el cambio, cuánto tiempo pasó, cuánta temperatura cambió.
Una vez haciendo estas diferencias, pues ya tenemos arriba justamente nos quedan los 40 grados, pero en negativo porque justamente la temperatura disminuyó. Si fuera aquí positivo, entonces al final de los 10 minutos no hubieran sido 50, sino 130 grados, ¿no? Entonces el signo significa que está disminuyendo. El 10 es el tiempo, siempre va a ser positivo. Y cuando hacemos esta división, menos 40 entre 10, pues nos da menos 4. Lo que quiere decir que cada minuto disminuye 4 grados. Bueno, aquí ya les comenté qué significa ese resultado negativo en términos de la situación que disminuye. Y aquí lo vemos gráficamente. La temperatura, el registro del cambio en la temperatura que está en el eje vertical contra el registro del tiempo que está en el horizontal. Aquí está. Se hace esta división y el resultado de comparar ambas cantidades es la razón de cambio. Ahora les preguntan, ¿cuál es la razón de cambio de la temperatura del atole? Aquí está, aquí en la gráfica debemos hacerlo. Muy bien, háganlo chicos, en lo que yo voy pasando lista y compartimos resultados. Les pido que lo hagan con el procedimiento que aquí nos ejemplifican para que ustedes vean qué es lo que va a pasar. Ya terminé.
Listo, maestra. Listo, maestra. Muy bien, chicos, muchas gracias. ¿Los demás cómo van? ¿También ya finalizaron? Ok, entonces vamos a ver cómo quedó. Aquí, ¿cómo quedó la resta? Aquí arriba. 50 menos 70. 50 menos 70, así es. 50 menos 70. ¿Por qué? Porque 70 fue la temperatura inicial y 50 grados que está aquí es la temperatura final. Es decir, luego de que transcurre un intervalo de tiempo, en este caso el atole tiene una temperatura de 50 grados, dado que al inicio tenía una temperatura de 70. Muy bien. Abajo, ¿cómo queda la resta? 10 menos 0. 10 menos 0, así es. A los 10 minutos la temperatura ya era de 50. A los 0 minutos la temperatura era de 70. Perfecto. Ahora, cuando hacemos estas restas, arriba, ¿qué nos queda? Menos 20. Menos 20 y abajo 10. Entonces esto es menos 2. Ahora, ya sabemos que el menos quiere decir que la temperatura está disminuyendo, ¿no? ¿Cuál es la razón de cambio de la temperatura del atole? Aquí va menos 2. También es negativa, así es. ¿Y por qué? Porque también va disminuyendo la temperatura. Entonces, es negativa porque conforme pasa el tiempo, la temperatura baja 2 grados. Por cada minuto que pasa, a la temperatura original se le van restando 2 grados, y 2 grados, y 2 grados, y 2 grados. Entonces, por eso es negativa. Ahora, la siguiente pregunta. En el caso de estas gráficas, en el inciso C, ¿de qué manera se manifiesta que la razón de cambio es negativa? Ahora, en el sentido de las gráficas, ya vimos que de manera numérica, el hecho de que se tenga un negativo ahí quiere decir que la situación está disminuyendo. Ahora, si yo les presentara nada más las gráficas y les preguntara por la razón de cambio, ¿en qué se fijarían para decirme si la razón de cambio es positiva o es negativa? Va de nuevo. Si yo les doy las gráficas y les pregunto si la razón de cambio es positiva o es negativa, ¿en qué se fijarían? Si la gráfica haciendo desciende. Así es. Perfecto. Muy bien. La gráfica en esta actividad, la gráfica de ambas bebidas está descendiendo. Conforme el tiempo pasa, la temperatura está disminuyendo. Por esta razón, la razón de cambio es negativa. ¿Sí? La inclinación está hacia abajo, fíjense, hacia aquí. Conforme el tiempo pasa, la temperatura sigue bajando. Y también hacia aquí. Ambas rectas están descendiendo.
Por lo tanto, sus razones de cambio son negativas. Entonces, la respuesta aquí es porque ambas están descendiendo o porque ambas descienden. A mayor tiempo, menor temperatura. Ahora, ¿qué situación similar podría representarnos una razón de cambio positiva? Por ejemplo, supongamos que, y por lo que se puede ver, en la ciudad en la que se realizó este experimento, pues se nota que es una ciudad con una temperatura bastante agradable, son 15 grados centígrados, ¿no? No es como aquí que llegamos a los 32 o hasta a veces a los 40 grados. Entonces, si algo se dejara al sol aquí, en lugar de que la temperatura baje, aumenta, ¿no? Por ejemplo, si ustedes sacan un vaso de plástico con agua adentro en el sol y van tomando el registro de la temperatura cada media hora o cada 10 minutos, lo que ustedes van a ver es que la temperatura va a empezar a subir. Entonces, la gráfica que puede representar a esa situación va a tener esta forma. Supongamos que tenemos nuestro plano cartesiano. Esta es la temperatura, tiempo. Aquí, temperatura, tiempo en minutos, ¿no? Temperatura en grados centígrados. Lo que vamos a ver es algo así. Conforme pasa el tiempo, la temperatura está aumentando. Supongamos que el vaso tenía una temperatura de 20 grados. Al momento de sacarla al sol y pasada, ¿qué será? ¿Media hora? ¿30 minutos? Puede que su temperatura haya alcanzado los 32 grados. Entonces, ¿qué está pasando? Que en 30 minutos aumentó 12 grados. Cuando nosotros hagamos esa división, al comparar las cantidades, dado que la temperatura inicial fue 20 y la final fue 32, entonces la resta va a quedar así. Siempre la final menos la inicial. 32 menos 20, ¿entre cuánto? El tiempo inicial, que fue de 0, perdón, el tiempo final, que fue de 30, menos el tiempo inicial. Entonces aquí quedan 12 sobre 30. La magnitud o el resultado de esta división va a ser un número positivo, porque la temperatura en este ejemplo aumentó, no disminuyó cada minuto. Entonces, en este sentido, la razón de cambio es positiva. Y la inclinación, fíjense, de la recta está hacia arriba. La recta está creciendo, no está bajando, se está yendo hacia arriba. Entonces, concluimos que la razón de cambio es positiva. Muy bien, chicos, hasta aquí, ¿alguna pregunta? No. Muy bien. Ok, entonces si no hay preguntas, les recuerdo que estas 2 páginas, por favor, deben entregarse el día de hoy antes de las 6 de la tarde para que ustedes puedan tener los puntos correspondientes de participación y asistencia el día de hoy.
Por otro lado, acuérdense, deben entregar la portada porque ya empezamos el día de mañana con junio y todo este contenido, a partir de que empezamos a ver cómo cambian las gráficas en cuanto a situaciones de temperatura, todo este contenido es lo que se va a evaluar al final del mes, ya no la parte de sistemas de ecuaciones ni métodos de solución. En este mes estaremos trabajando con razones de cambio y otros temas. ¿Sí? Muy bien, chicos, pues hasta aquí sería todo por el día de hoy. Muchísimas gracias por su participación. Cuídense mucho y nos vemos mañana. Bueno, hasta Hasta luego. Gracias, maestra. No sale de casa. Adiós, maestra. Bye. Nos vemos, chicos. Cuídense mucho también.